Hola a todos, bienvenidos al primer podcast del curso. En esta ocasión conoceremos de un personaje muy importante el día de hoy. Es el creador del lenguaje de programación Python. Él se llama Guido van Rossum, es holandés y vamos a compartir de él primero una pequeña entrevista que ha tenido él y luego también vamos a comentar sobre otra entrevista que él ha tenido. Para ello, escuchemos atentamente entonces. Soy holandés, crecí en los Países Bajos. De hecho, creé Python mientras trabajaba en los Países Bajos. Conseguí un buen trabajo como programador en un lugar llamado CWI, que es una especie de laboratorio de investigación financiado por el gobierno, que hace matemáticas avanzadas e investigación en ciencia de la computación. Mi primer trabajo fue en un equipo que trabajaba en un lenguaje de programación llamado ABC. Y era un proyecto súper interesante. Y todo lo que se hizo sobre diseño de lenguajes y mis opiniones sobre diseño de lenguajes se originan en ese proyecto, ABC. Finalmente este proyecto fracasó y yo pasé a dedicarme a otros proyectos sobre el lenguaje de programación en este mismo lugar. La clave de Ameba, que era un sistema distribuido que estaba siendo construido en colaboración por CWI y una de las universidades de Ámsterdam, en algún momento me di cuenta de que cada aplicación que tenemos que escribir para Ameba es básicamente un shell, ya sea un script de shell o un programa de C, el lenguaje C. Y descubrí que había desventajas en cualquiera de esos casos. Y pensé que sería bueno que exista un tercer idioma que está en medio de ellos, como el lenguaje de programación genuino a la orilla del mar, pero que quizás se interpretó más fácil de usar o se interprete más fácil de usar, con expresiones más concisas como scripts de shell, pero sin el tipo de propiedades terribles en términos de legibilidad de script de shell. Pensé, puedo construir mi propio intérprete, me llevará 2 o 3 meses y recuperaré ese tiempo aumentando la productividad, no solo para mí, sino para todo el equipo. Bueno, esos 3 meses florecieron cada vez más. Entonces, ahora hemos conocido un poco más sobre Guido. Y también vamos a comentar una entrevista que él tuvo en el año 2015. Muy bien, en el año 2015. La entrevista es realizada por ACM. ¿Qué es ACM? Si no has escuchado tú alguna vez, es la Asociación de Maquinaria Computacional, que fue fundada alrededor de 1947. Digamos que es considerada como la primera sociedad científica y educativa en el campo de la computación. Se publican revistas, papers, es decir, documentos relacionados a la ciencia de la computación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En febrero de 2015 hicieron una entrevista a Guido en el cual dice, ¿no? Python a los 25. Muy bien, entonces vamos a comenzar un poco a comentar sobre esta entrevista que está en la web oficial de acm.org. El texto un poco comienza mencionando, ¿no?, que durante muchos años Python ha aparecido en la lista de los 10 lenguajes informáticos más utilizados en el mundo. Empresas como Dropbox, Google, Mozilla, Disney han estado utilizando este lenguaje de programación. Incluso también la NASA ha estado utilizándolo o lo utiliza. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? En el año 1990, el ingeniero de software holandés Guido van Rossum creó este lenguaje de programación en el Centro de Matemáticas y Ciencias de la Computación, el CWI, que escuchamos en antes, que está en Ámsterdam, Países Bajos, también llamado Holanda. Este nombre le dio debido a una comedia británica llamado Monty Python. Entonces, acá la pregunta le dicen, ¿no?, ¿cómo explicas el éxito de Python? Y él responde, Python es fácil de aprender y usar, funciona de una manera muy interactiva. Los programadores informáticos pueden obtener nuevos resultados muy rápidamente.
También es una gran herramienta para los científicos que trabajan de forma interactiva con datos. Además, ha sido muy importante que desde el principio Python haya estado disponible de acuerdo con la filosofía del código abierto, incluso antes de que se inventara el término código abierto. Los usuarios de Python se sienten parte de la comunidad y son muy activos en la realización de mejoras. ¿Qué comunidad? La comunidad de usuarios de Python, la pregunta es, ¿la comunidad de usuarios de Python le dio el título de dictador benevolente de por vida? ¿Significa que al final eres tú quien decide sobre los cambios en Python? En término es, por supuesto, un poco en broma. En la línea del tiempo del humor Monty Python. En la realidad de Python tengo un poco poder real. Estoy muy involucrado en decisiones sobre el idioma, sobre este lenguaje de programación, ¿no? Pero básicamente envío correos electrónicos mientras que estoy sentado detrás de mi computadora. Eso es lo único que puedo hacer. Solo tengo el poder de ser de la persuasión. Solo cuando se trata de modificaciones sintácticas de Python puedo tomar decisiones. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hasta aquí hacemos una pausa y hay dos puntos muy importantes que hay que comentar. El primero es que el éxito de Python se debe mucho a la amplitud o a la posibilidad de poder utilizarlo en diferentes ámbitos, ya sea educativos, porque la sintaxis es simple, no es compleja. ¿A qué me refiero con sintaxis? Sintaxis se hace referencia a las reglas que tiene el lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación tiene diferente conjunto de reglas. Así como tú para escribir en español tienes reglas, igual también aquí en los lenguajes de programación. Otro detalle muy importante a comentar es que esta facilidad ha hecho que no solamente adultos puedan aprender este lenguaje, sino también niños y jóvenes. Aparte de eso, ha sido muy utilizado debido a su facilidad a que personas ajenas a los lenguajes de programación o a la ingeniería, correcto, como por ejemplo biólogos, puedan aprender fácilmente este lenguaje y puedan aplicarlo en su área. Esto ha generado con el pasar de los años que muchas personas involucren o relacionen Python con la investigación. Y es por ello que también explica Guido el éxito de Python en realidad, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa con el dictador benevolente por vida, ¿no? Esta pregunta que le hicieron. Siempre hay una creencia en relación al desarrollo de código abierto y lo puedo explicar con otro ejemplo. Ustedes saben que existe un sistema operativo o sistemas operativos que están basados en Linux. No sé si tú alguna vez has escuchado de Linux. Más adelante probablemente hablemos sobre Linux. Linux es el núcleo que permite controlar hardware, por ejemplo, recursos físicos de tu computadora y administrarlos. En ese sentido, hablo hace más de 20 años, se creó un núcleo que podía hacer ello. Y en esa época, en ese contexto, existían empresas que comercializaban o vendían los sistemas operativos. Recuerden que un sistema operativo es la parte visual, toda la interfaz que te conecta a ti con la computadora, haciendo clics o presionando teclas. Sin embargo, en esa época no era fácil encontrar sistemas operativos de bajo precio o gratuitos incluso. Entonces, así Linus Torvalds creó Linux, lo compartió con una comunidad y al final, poco a poco fueron creciendo, pero fueron aumentando los programadores interesados en apoyar este movimiento, este programa. Si quieres tú ver una analogía, sería como construir, por ejemplo, un puente, que tú comiences ese puente a construirlo y luego la comunidad te empieza a ayudar a ti a construir el puente. Y todos juntos ayudamos y colaboramos con el puente. Pero como tú has tenido la iniciativa, es probablemente que tú tengas la idea, la visión o cómo quieres que se haga ese puente o que se concluya ese puente. Es muy probable. Entonces pasa lo mismo con eso. A veces surge la creencia que los que inician un programa, un software de código abierto y que a nivel mundial se ha conocido, famoso, tienden a ser dictadores porque toman decisiones, ¿no? Es algo muy, muy interesante, porque incluso ha habido personas que se han podido suicidar vinculados a estos temas. Programadores que han acompañado o apoyado comunidades de código abierto y ha habido, digamos, al sentir que el creador le dio una
apreciación negativa sobre su aporte, se han sentido afectados. Algo muy interesante que luego se puede comentar en otra edición. Entonces acá viene la pregunta, ¿no? ¿De qué estás más orgulloso? Y acá responde Guido. Que he creado un lenguaje de programación que, después de 25 años, atención que este texto es del 2015, sigue teniendo éxito. Recientemente volví a una versión de Python de 1991, el primer lanzamiento internacional. Todavía se parece mucho al Python actual. Las ideas básicas siguen siendo las mismas. Por supuesto, se han agregado muchas cosas a lo largo de los años, gracias al desarrollo activo del código abierto. Acá un paréntesis, gracias a la comunidad que está detrás de Python. Personas sin interés que colaboran en la construcción de un proyecto de software. Continúo. Siempre he disfrutado mucho de la interacción con otros programadores para tratar de resolver problemas de programación juntos. Acá un momento hay algo muy importante que es una reflexión. Probablemente tú hoy en día estás aprendiendo Python o estás aprendiendo otro lenguaje de programación o dominas un lenguaje de programación y descubres que hay un problema, que puedes tú solucionarlo o que tienes la idea inicial de cómo solucionarlo. Por ejemplo, si tal vez tú eres una persona con discapacidad visual y descubres que hay un problema con una aplicación de Windows. Tal vez tú, teniendo luego tus conocimientos para hacer complementos para el NVDA, puedes hacer un complemento para este programa. Tal vez tú lo empiezas. Tal vez es un complemento súper básico al inicio que solo te puede identificar los títulos de esa aplicación o los textos de esa aplicación. Pero puedes compartirlo con una comunidad de código abierto, compartirlo con tus amigos en redes sociales y es probable que otras personas te puedan ayudar, ya sean personas con discapacidad o sin discapacidad, por ejemplo. Y así poco a poco la comunidad puede crecer. Así como creció Linux, como ha crecido Python, como ha crecido muchos programas o software de código abierto. Muy bien. Acá algo muy importante. El código abierto tiene el beneficio, digamos, y te ayuda por un lado, si tú colaboras con una comunidad de código abierto, te ayuda mucho a ti en tu formación. Te ayuda mucho a ti también en conocer a nuevas personas, a hacer contactos. Te ayuda mucho a ti a poder, dentro de tu portafolio de proyectos que tú has hecho, colaborado, incluirlo. Y puede aportarte mucho también a compartir con la comunidad algo que es gratuito. O algo que ya está hecho por otro, tú mejorarlo. Eso es muy importante, el sentido de compartir y ayudar al otro. Acá hay una pregunta sobre tu trabajo. Ahora que trabajas en Dropbox, una empresa joven con muchos programadores jóvenes, ¿cómo es tu interacción en esta nueva generación? En el año 2015 él estaba trabajando en Dropbox. Muy bien. Me encanta crear software con nuestros brillantes programadores jóvenes. Aquí hago un paréntesis. Dropbox es una empresa la cual te brinda servicio en la nube, donde tú puedes subir tus archivos. Es una empresa similar a Google Drive, ¿no? Al servicio que da Google de Google Drive. Muy similar. Tú puedes subir archivos, tus presentaciones, tus documentos, tus PDFs, lo que tú gustes. Y compartirlo con otros también. Bueno, continúo. Todavía aprendo sobre desarrollo de software y cómo resolver problemas. Sin embargo, a veces me siento como un representante de una generación anterior. Tengo tantos años de experiencia que casi nadie en Dropbox comparte conmigo. Parte de mi experiencia se ha vuelto irrelevante. Por ejemplo, todavía recuerdo haber usado máquinas de tarjetas perforadas en los años 70. Por otro lado, otras partes de mi experiencia son de valor agregado. A veces puedo decirle a un paréntesis, decirle a un joven programador: este es un problema con el que estábamos luchando hace 30 años. Puedo poner la programación en una perspectiva más amplia, comenta Guido. La cantidad de errores para cada 1000 líneas de código no han disminuido a lo largo de las décadas. El tamaño ideal de un equipo de desarrollo de software tampoco ha cambiado. Un poco dependiendo de lo que estés construyendo exactamente. Es, digamos, entre 5 y 20 personas, ¿no? Esto agrega Guido. Acá le preguntan: el software es cada vez más importante en nuestro mundo. ¿Cómo ve el lado del software actual? No puedo hablar en términos generales, solo de aplicaciones específicas, comenta él.
en una sola línea. Bueno, algo muy importante aquí también que le preguntan a él, ¿no? Vives y trabajas en Silicon Valley. ¿Ya ves surgir la próxima gran cosa? Acá hago un paréntesis. Silicon Valley es una área, una zona en California, en los Estados Unidos. Una región, digamos, tú puedes llamarle, es en realidad un, una parte de la ciudad, en California, específicamente en San Francisco, en la cual ha surgido muchas empresas de tecnología desde cero, en la cual muchas empresas también tienen sus centros ahí, como Google, por ejemplo, como Facebook, por ejemplo. Entonces es un ambiente muy vinculado a la tecnología, al desarrollo, a la programación. Es todo un ecosistema. O sea, tal vez en tu ciudad también hay ecosistemas. Muy bien. Entonces eso es muy interesante a tener en consideración. Él responde a la pregunta. Bueno, no soy muy visionario. Para darle un ejemplo, me tomó completamente por sorpresa la invención de la www en 1991, la World Wide Web, es decir, Internet. Hago un paréntesis en ello, ¿no? Y él continúa. Pero sí creo que el software se está convirtiendo cada vez más en una parte de nosotros como seres humanos. Agrega, cuando conduce un automóvil o anda en bicicleta, puede hacerlo en gran parte inconscientemente. El vehículo se ha convertido en una parte de ti. Lo mismo es cierto para los teléfonos móviles. El fin de que el software se convierta en una parte integral de nosotros mismos no está a la vista. Algo muy interesante en que la evolución del software ha hecho que hoy en día lo tengamos o creamos que está por defecto aquí. Ustedes creen o creemos nosotros que tenemos en la computadora, la prendemos y mandamos un mensaje, un correo electrónico. Hace 30 años eso no existía, 40 años eso no era tan probable. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hoy en día es muy interesante darnos cuenta que el software ha cambiado y va a continuar cambiando. Es probable que de acá a algunos años los navegadores web ya no sean como ahora, que tú tienes que acceder aprendiendo la computadora. Si usas el lector de pantalla, usar tu lector de pantalla, activarlo. Tal vez de acá a unos 30 años, 20 años, simplemente vas a conectarte a un botón, tocar algo, cerrar los ojos y podrás observar, sin tener los ojos abiertos, tu computadora, o ver la televisión, o escuchar la televisión, ¿no? Entonces es algo muy interesante aquí porque es muy probable que el software cambie y el hardware también va a tener que cambiar, la parte física de las computadoras, y eso va a traer nuevas tecnologías que podamos nosotros usar, o tal vez nuestras futuras familias podrán utilizarlo. Por ello es muy importante cerrar esta edición considerando que todos nosotros tenemos problemas de muchos tipos. Y entre los problemas menos importantes, si tú quieres llamarlo así, están los problemas con las computadoras. Hay muchos problemas por resolver con las computadoras. Hay muchas necesidades de otras personas que te permiten a ti, por ejemplo, si en algún momento alguien tuvo la necesidad de encontrar taxi rápido, luego apareció Uber y muchas más. Alguien tuvo la necesidad de poder compartir sus fotos en redes sociales, apareció Instagram. Entonces es algo muy interesante, ¿no? El hecho de nosotros tener esa capacidad, luego de estar en el proceso de aprender a desarrollar software, a crear lenguajes de programación, a aprender a solucionar problemas. El primer paso es tú preguntarte, y con esta pregunta acaba la sesión el día de hoy, ¿qué problema tengo yo que podría resolverlo con un lenguaje de programación? Estoy aprendiendo recién. Conforme tú aprendas, te vas a dar cuenta que va a haber pequeños problemas que tú vas a poder resolverlos y automatizarlos con tu lenguaje de programación que tú estás aprendiendo. Como en este caso Python, por ejemplo.
Entonces, eso te va a ayudar muchísimo, muchísimo en tu aprendizaje. Darte tu cuenta de que hay problemas que tú puedes tener, que tal vez tú puedes automatizarlos, solucionarlos con Python, y que quién sabe luego esto puede ser otro caso de éxito como Linux o como Python. Gracias.